Ya sabéis, chicos, que aproximadamente cada semana estoy trayendo un iPhone para ver si vale la pena este año 2021. Este es el caso del iPhone XS. Es un dispositivo muy interesante que salió en el 2018 y fue una pequeña evolución del iPhone X. Ya fuera bastante revolucionario, así que Apple no se quiso romper la cabeza, dejó el mismo diseño, dejó el mismo notch, dejó las mismas cámaras y fue mejorando los componentes internos. Al principio tuvo bastante éxito, pero con los años, con la salida de nuevos dispositivos, fue quedándose un poquito atrás y actualmente lo podemos encontrar a un precio de escándalo. Yo lo compré en euros a 360 euros, pero tiene una batería algo degradada. Aún así, si le cambiamos la batería actualmente y una certificación oficial como podría ser Catwin, cuesta como 75 euros, así que el precio nos quedaría por aproximadamente 430, que no está nada mal. Un dispositivo de hace 2 años, el mejor dispositivo, que nuevo, incluso aún lo siguen vendiendo algunas tiendas y me parece escandaloso porque lo siguen vendiendo por el mismo precio que salió, lo cual no me parece nada bien y no lo compréis. Pero ¿qué pasa con este dispositivo de segunda mano? Está muy bien porque tiene cosas súper interesantes. En su momento me gustó muchísimo el diseño, acero inoxidable que resbala bastante y usad una funda, no hagáis como yo. Y luego también tenía el Face ID, ¿vale? Para poder desbloquear este dispositivo, pero mucho no lo diferencia de su principal competencia si quieres comprar un iPhone, que sería el XR o el 11, que te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde los analizo en conjunto, pero individualmente se os he encontrado un precio bastante interesante en este XS. Ojo, porque es muy buena opción, principalmente por su pantalla también, porque estamos hablando de un precio bastante reducido y una pantalla del 2021 prácticamente, ya que tenemos una pantalla OLED que el contraste es mucho mejor la calidad, la tonalidad de los colores si la comparamos, por ejemplo, con la pantalla del XR, que es Liquid Retina. La diferencia es muy obvia. La verdad que todas las personas que prueban una pantalla OLED no suelen querer volver atrás, y en este aspecto está bastante por encima de los dispositivos como podrían ser el iPhone 11 o el iPhone XR. Donde sí está un pasito por debajo del iPhone 11 es en potencia, porque estamos ante el A12 Bionic, un muy buen chip, pero tiene algunas cosas que lógicamente se quede atrás, ya que pasan los años, van mejorando los núcleos, van mejorando la potencia y por tanto este chip pues se va quedando un poquito antiguo. Aún así, como estáis viendo, puedo navegar por la web, puedo estar jugando al Call of Duty sin ningún tipo de lag, como estáis viendo. La verdad que consigo matar a varias personas y eso es lo importante. YouTube, por favor, retira lo que he dicho. Matar en el juego me refería, en el Call of Duty. Y al fin y al cabo, este Call of Duty para mí es un barómetro bastante importante para ver si el propio chip acaba sufriendo o no. Sí que se calienta bastante, y esto después de jornadas bastante intensas de jugar a juegos como este lo vamos a notar. Aún así, ya sabéis que algo muy importante para vosotros y también para mí es la batería, y en este aspecto sí que tiene una batería bastante humilde, bastante modesta, y estaremos en torno a las 14 horas de reproducción de vídeo, que si las comparamos con las 17 horas del iPhone 11 pues se queda un poquito atrás, y en términos de usabilidad real hablaríamos de 3,5 horas de pantalla, ¿vale? Hora de uso. Estoy hablando que estemos usando el propio dispositivo y digamos, pues me dura 3,5 horas, 3 horas y media aproximadamente, lo cual está bien, pero puede que si utilizas mucho el dispositivo se te queden escasas y tendrás que optimizar bastante lo que es el uso de tu batería y el uso de tus aplicaciones. Aún así, ya os digo, si activamos el modo oscuro y seguimos algunos consejos que te dejo por aquí para ahorrar batería, puede que lleguemos al final del día sin tener que cargarlo. Aún así, como siempre, es mejor ser precavido y deciros que, bueno, pues es bastante regular esta batería. Y donde sí lo veo un dispositivo que está más atrás que su competencia, como es el 11, pues sería en la cámara, ¿vale? Tenemos una doble cámara, no tenemos el ultra gran angular, sí tenemos el gran angular y un telefoto que nos permitirá multiplicar por 2 el zoom con muy buena calidad, y tendríamos también el modo retrato. En este caso, un buen modo retrato que lleva sin evolucionar mucho tiempo y que ya lo teníamos en este iPhone XS y lo vamos a conservar. Lo que no tenemos, por ejemplo, es el modo noche, sería una de las cosas
que nos faltarían, pero con este HDR inteligente para fotos tendremos suficiente para sacar muy buenas fotos, ya sea para compartir en redes sociales, y si queremos grabar un vídeo vamos a poder hacerlo en 4K 60 FPS. Con la cámara delantera pues ya no podremos grabar a 4K, pero con 1080 considero que en el 2021 es totalmente suficiente para compartirlo por, ya os digo, redes sociales, incluso para grabar algo, podría ser para YouTube o para otra plataforma. Pero bueno, Manu, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? La verdad es que sí lo recomiendo si lo encontráis por una buena relación calidad-precio. Si me dais a elegir entre el iPhone XS o el XR, pues yo elegiría el XS, porque yo echo mucho de menos la pantalla OLED, la echaría mucho de menos, aunque tiene mejor batería, prefiero cargar más mi dispositivo como es el iPhone XS, que tiene posibilidad de cargarlo con carga inalámbrica, con carga rápida también es compatible, así que me parece una mejor opción que el XR, pero me parece una peor opción que el iPhone 11, ya que perdemos la pantalla, es cierto, pero ganamos una muy buena batería donde sí hay mucha diferencia, y ganamos también en cámara donde también hay muchísima diferencia, cuando en el XR es lo que perdíamos, un poquito de cámara. Así que yo en este caso valoro eso, valoro pantalla, valoro batería, valoro cámara, pero si valoras más, por ejemplo, la batería por encima de todo, sí que me quedaría con el XR antes que con el XS, y con el 11 antes que con el XS. Depende, ya os digo, de vuestra preferencia, pero ya os he dado mi opinión. Es un dispositivo que está muy bien, que lo podemos encontrar por precios bastante reducidos, y esa es una de las claves de este dispositivo. Así que tendremos iOS 14 hasta dentro de unos 4 años sin dudarlo. Este A12 nos durará muchísimo tiempo y de momento funciona con las aplicaciones que he probado muy bien y muy fluido. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos como siempre en el siguiente. Os dejaré por aquí más comparativas y más vídeos sobre otros dispositivos del pasado, que si este te parece muy caro, tienes por aquí algunos que también doy mi opinión totalmente sincera de si vale la pena o no en este 2021. ¡Chao, chicos!